Hola a todos. Es un privilegio volvernos a encontrar a través de este medio que Dios ha provisto para que desde este lugar lleguemos hasta sus hogares. Gracias por estar con nosotros y por permitirnos compartir en este día una temática que de seguro será de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros. En el día de hoy me encuentro con alguien muy especial para mí, una bendición de Dios para mi vida. Y para trazar este tema, ¿quién más que mi esposa? Esposita, bienvenida a este programa en el cual compartiremos algo maravilloso que Dios nos ha concedido. Así es, muchas gracias y es un placer que podamos llegar hasta sus hogares con un tema que ha sido una bendición para nosotros, para nuestro hogar ha sido una bendición y estoy segura que lo será también para cada uno de ustedes. Así que vamos a dar comienzo a la temática. Muy bien. El tema que vamos a tratar, que posiblemente sean 2 o 3 temas en esta corta serie, se titula El engaño del corazón. Tal vez hayamos escuchado ese título, pero ahora vamos a verlo desde una perspectiva bíblica. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? ¿Qué significa? ¿Para qué sirve? ¿Dónde funciona? ¿Qué daña? ¿Qué involucra todo esto? Así que, teniendo como base y como introducción para ir a este tema, quisiera que nos preguntáramos por un momento, ¿por qué tantas familias hoy en controversia? ¿Tantos matrimonios en conflicto? ¿Por qué en las iglesias hay tantas diferencias? ¿Por qué en el mundo hay tanta inconformidad, tanta crisis? ¿Por qué vivimos en guerra? ¿Por qué estamos como estamos? Podríamos preguntarnos. Así que a través de este tema y a través de la Biblia, queremos presentarles a ustedes cómo se origina este daño, este mal que nos ha traído hasta hoy grandes consecuencias y que día a día lo vemos latente en nuestro comportamiento, en el comportamiento de las personas, en el comportamiento de los padres, de los hijos, de las esposas, los esposos. Y es necesario que a través de la luz de la palabra descubramos cuál es el engaño del corazón y cómo trabajar en ello para ser libres y sanos por nuestro Salvador Jesús. Así que, esposa mía, por favor, avancemos en el tema de este día. Bien, vamos a ir a la Sagrada Escritura y vamos a mirar en el libro de Ezequiel capítulo 28 los versículos 15, 2 y 6. Vamos a leerlos en ese orden. Versículo 15, 2 y 6. En estos textos vamos a analizar qué fue lo que pasó. ¿Está bien? Entonces, ¿dónde se origina justamente el error del pensamiento y en qué consiste ese error del pensamiento? Entonces, vamos a escuchar este versículo primero, el 15. Dice así Ezequiel 28, versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué te parece si analizamos esa parte? O sea, este ser fue creado perfecto, pero dice que se halló en él maldad. ¿Qué tipo de maldad fue? Hemos hablado de muchas cosas a lo largo del tiempo en el que hemos llevado estudiando la Biblia, pero ¿qué tipo de maldad fue la que se halló en él? Entonces, vamos a mirar el versículo 2 y el 6 y ahí vamos a llegar a entender realmente qué fue lo que pasó en este ser. Algo, amor, antes de avanzar, es que el versículo 15 dice, desde el día que fuiste creado. Así que estamos hablando de una criatura que fue creada perfecta. Entonces tengamos como base esto, porque esto nos va a ayudar a entender lo que es el engaño del corazón. Ahora, en esta criatura que era perfecta, el versículo 6, el versículo 2 dice así, hijo de hombre. Recordemos que aquí se habla de un rey de Tiro, pero que
figurativamente representa al querubín protector, Lucifer, que después se convertiría en diablo y Satanás. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así dice Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón, y dijiste, yo soy Dios, en la silla de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Aquí notamos claramente que, bueno, hay algo que explicar aquí, y es que cuando la Biblia se refiere a corazón, se refiere a la mente o a alguna de sus facultades. Entonces, este rey de Tiro que prefigura al diablo, dice que llegó a tener en su cabeza un pensamiento. ¿Cuál era ese pensamiento? Estoy sentado en la silla de Dios. Es decir, vamos a corroborarlo con el versículo 6. Por tanto, así dice Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Amor, ¿tú qué entiendes cuando esta criatura pone su mente como la mente de Dios? Ujú. Quiere decir que él empieza a tener un pensamiento central. El pensamiento que él tenía era sencillo. Sencillo, digo yo, de notarlo, pero realmente era un pensamiento muy peligroso. Y el pensamiento era, yo soy Dios. Es decir, él llegó a pensar que realmente él era Dios. Ahora, este pensamiento constituía para él una verdad y empezó a vivir con base en esa verdad. Pero la pregunta es la siguiente, ¿se quedó él solo con ese pensamiento o él empezó a transmitir o quiso transmitirle ese pensamiento a alguien más? Interesante. Interesante porque lo que tú dices es muy de pensar, de analizar. ¿Cómo es que una criatura tan perfecta comienza a tener este tipo de pensamientos en el sentido de que no es de que quiere ponerse en los zapatos, o mejor, sentarse en el trono de Dios? Y bueno, quiero explicárselo de la siguiente manera. Recordemos que al comienzo dijimos que Lucifer es una criatura, era una criatura. Por lo tanto, si era una criatura, había sido creado, tenía un creador. Pero aquí lo que estamos viendo es que esta criatura quiere ponerse en el lugar del creador. O sea, esta criatura no está feliz, no está contenta con su condición de criatura y quiere estar más arriba, en el lugar de creador. Ahora, quería Lucifer ser creador para actuar como Dios en todo su sentido, o solo quería algunos atributos de él. La verdad es que el carácter de Dios no le interesaba a Lucifer. De paso, recordemos que el pecado es un misterio y no tiene explicación alguna racional. Lo entenderemos por la eternidad. Por ahora, el pecado es un misterio porque muchos van a estar preguntándose cómo es que en una criatura perfecta van a resultar pensamientos imperfectos. Bueno, eso también me lo he preguntado, pero es mejor dejar hasta ahí y esperar a que venga una eternidad delante de nuestro Dios para entenderlo. Es el misterio de la iniquidad, así que no debemos adentrarnos en ese tema. Lo que sí nosotros podemos tener claro es que hubo un pensamiento en él, yo soy Dios. Y vamos a ver qué hace él con ese pensamiento. Entonces, podemos ver en Génesis el capítulo 3, versículo 5. Yo no sé si ustedes en sus hogares tengan la Biblia a la mano, pero si ustedes la tienen ahí, léanla, porque en este versículo 5 vemos que Satanás se utiliza como medio a una serpiente y entonces se acerca a Eva. Ya le había dicho dos cosas antes, pero en esta me parece muy interesante. ¿Puedes leerla, por favor? Claro que sí. Recordemos que de la abundancia del corazón habla la boca.
quiere decir que lo que sale de nuestra boca o lo que salió de la boca de Lucifer, en este caso ya era diablo, era lo que había en su pensamiento. Entonces, esto es tan importante que podríamos deducir cuál fue la mentira o la estrategia que utilizó en el cielo para engañar la tercera parte de los ángeles. Y aquí lo tenemos en Génesis 3:5, como lo decía Paola, dice, mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos, y escuchen bien, y seréis como Dios, o como dioses, otras versiones, sabiendo el bien y el mal. Entonces, ¿cuál era el pensamiento que había en la mente de Satanás? Él pensaba que él era Dios. Ahora, él inquieta a Eva con el mismo pensamiento. Entonces le dice, no, mire, lo que pasa es que Dios ha sido egoísta, ¿sí? Y él lo que no quiere es que ustedes sean como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces, esta insinuación que él hace lleva a Eva a tomar la decisión. ¿Cuál decisión? Tomar el fruto prohibido, y al tomar el fruto nosotros sabemos que hay un cambio también en la mente de Eva. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez te has pensado que eres Dios? Bueno, yo sé la respuesta porque manejamos el tema, pero si fuera la primera vez, diría que no, porque es lo usual que todos pensamos. De hecho, podríamos preguntarle a nuestra audiencia, ¿creen ustedes que son Dios? Usualmente la respuesta va a ser no. Y de primerazo todos respondemos no. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le va a venir esa idea tan nefasta, tan terrible? Obvio. Así, tan claro, pues nadie lo comprende. Pero, ¿será que sí somos Dios? Pero sabes que yo he tenido la experiencia cuando he compartido este tema en la iglesia o aún con estudiantes, y les he preguntado, y uno que otro dicen, bueno, que yo lo haya pensado así directamente, no, pero creo que con mi comportamiento sí creo que puedo tener alguna de estas situaciones. Me llama la atención porque yo también una vez dije, no, yo jamás he pensado eso, ¿sí? Pero hay gente que dice, bueno, tal vez con el comportamiento sí. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Quiénes pensamos los seres humanos que somos? ¿Pensamos que somos criaturas o pensamos que somos Dios, es decir, el creador? Y ya mi esposo lo dijo, o sea, nadie dice de frente, sí, yo lo he pensado, porque tal vez si dijéramos de esa manera, diríamos, bueno, pues a esta persona algo le pasa, ¿cierto? Conscientemente no lo pensamos, pero en nuestro comportamiento sí lo mostramos. Entonces, vamos a mirar 5 características en nuestro comportamiento que nos llevan a la conclusión de que nosotros, o más bien son pruebas que nos muestran que pensamos que nosotros sí somos Dios. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con la primera? Claro que sí. Me sorprende porque esto cuando lo conocí me abrió los ojos, y sé que a ustedes también les va a abrir los ojos en cuanto a nuestra manera de actuar, y que a veces no lo notamos. Sin embargo, nos estamos colocando en el trono o en los zapatos de Dios sin darnos cuenta, pero eso tiene que ver con el engaño de nuestro corazón. En nuestro comportamiento demostramos que estamos engañados, pero que no lo reconocemos cuando ejercemos poder sobre otros. ¿Alguna vez has querido ejercer el poder sobre otro? Naturalmente. Naturalmente. Bien, y si nosotros analizamos en el hogar, podemos verlo claramente. ¿Quién es la más poderosa en el hogar? Y la respuesta es clara, porque casi que en la pregunta lo dije, ¿cierto? Es la madre.
¿sí? La madre es la que quiere tener el poder sobre sus hijos, sobre su casa y también sobre su hogar. Pero ¿quiere ella algo malo? O sea, realmente la madre está buscando algo malo. Ella quiere el mal para sus hijos, para su esposo. No. Sin embargo, ella quiere tener el poder. Pero hay otro que también es muy poderoso en el hogar. ¿Quién? El hijo. Entonces, en el hogar nosotros lo que vemos es como una lucha de poderes, ¿cierto? La madre dice no, ¿y qué hace el niño generalmente? También quiere, perdón, quiere tener el poder. O sea, inconscientemente el niño actúa de una forma que quiere ejercer poder sobre la madre. Y hay una lucha de poderes a ver quién gana. Cuando la madre se pone en la raya, diciéndolo en términos populares, y se pone de parte donde ella es la que gobierna la casa, donde ella es la que ha sido designada por el cielo para llevar las riendas, pues el niño se somete. Pero el niño tantea el terreno. Si él ve que puede dominar, que puede tener poder sobre su madre, de ahí en adelante la situación en el hogar se complica, y por eso hoy podemos darnos cuenta que en los hogares donde hay niños, hay muchos niños que gobiernan la casa. Y aunque estén los padres allí, los niños mandan. Tenemos eso conocido como el síndrome del niño rey, ¿no? Así es. Y mire que cuando la mamá o los padres no demuestran tener la autoridad, o sea, una cuestión es la autoridad y otra es el tener el poder. O sea, el poder es cuando yo lo quiero hacer a la fuerza, ¿sí? Cuando yo quiero que la persona haga lo que a mí me parece a la fuerza. Esto, cuando los padres, bueno, si lo hacen de esa manera, manipulando a la fuerza, genera problemas en el niño. Pero cuando no lo hacen y es el niño el que empieza a tener el poder, eso puede generar en el niño no solamente un problema, digamos que a nivel de su comportamiento, sino también puede generarle algún tipo de enfermedad, ¿sí? Eso es muy importante que todos lo sepamos. No solamente un problema a nivel de comportamiento, sino que el niño puede empezar a tener algún tipo de enfermedad, un tic nervioso, podría empezar a presentar alguna enfermedad, asma tal vez, bueno, cualquier enfermedad a nivel del cuerpo, y es porque el niño no se siente seguro, ¿sí? O sea, se supone que hay un adulto que debe darle seguridad. ¿Y quién es en este caso? El papá, la mamá, ¿cierto? Sobre todo la mamá. Y cuando no lo hace, genera una inestabilidad en él. Entonces, esa sería la primera prueba. Ahora, ¿cuál sería la segunda prueba? Hay otra prueba que nos enseña si estamos engañados o no, y es el control sobre los demás. Vamos a mirarnos a nosotros. ¿Nos gusta tener el control sobre los demás? ¿Conocen ustedes a alguien que quiera controlar a otros? Bueno, ¿hasta dónde el control es malo? Porque los padres pueden estar preguntando, ¿y dejo hacer a mis hijos lo que ellos quieran? ¿O puedo tener el control? Bueno, por eso esto apenas es un preámbulo. Podríamos a profundizar mucho más después, pero por el tiempo debemos presentar la introducción, la base para tratar muchos temas adelante. Entonces, tenemos dos hasta ahora: el poder sobre otros, el control sobre otros, que no es lo mismo, es parecido, pero que lo podríamos diferenciar en otra oportunidad. Hay otra, y es el juicio sobre los demás o sobre los otros. ¿Cómo funciona eso? Bueno, yo pienso que esta es una de las pruebas más contundentes. Generalmente y casi todo el tiempo nosotros estamos haciendo juicios sobre las demás personas, estamos juzgando a los demás. Y aquí hay algo especial. Si yo juzgo a los demás, dentro de los demás caben todas las personas que me rodean, juzgamos a nuestros padres, juzgamos
a los amigos, juzgamos al esposo, ¿cierto? El esposo a la esposa, juzgamos a los profesores, a los líderes, a donde quiera que vayamos, a nuestros compañeros de trabajo. Y si nosotros juzgamos, es porque nos consideramos la medida, es decir, los demás no hacen las cosas como deberían hacerlas. ¿Por qué? ¿Cómo deberían hacerlas? Como yo las hago, porque yo soy la medida. Entonces, si yo soy la medida, pues yo soy Dios prácticamente, y por eso es que nosotros juzgamos. Y de paso, el único que realmente conoce las intenciones del corazón es Dios, por eso Él sí lo puede hacer. Pero esta es una característica que nosotros tenemos y que nos fluye con naturalidad. ¿Por qué crees que hay muchas personas que tienen en su corazón situaciones hacia los padres, hacia su papá, hacia su mamá? Piensan que no lo hicieron correcto, ¿cierto? Que la educación que le brindaron no fue la correcta, por mucho maltrato o tal vez fueron muy permisivos, pero eso lo estamos diciendo. Vamos a ver la cuarta característica y te lo voy a preguntar. ¿Alguna vez has pretendido adoración? Es una de las características que nos duele aceptar o nos duele no tanto, sino nos es difícil reconocer. Porque adoración sí nos imaginamos a Dios en un trono y rindiéndonos ante Él, pero resulta que adoración es más que lo que nosotros conocemos hacia Dios. ¿Cuántos de ustedes son adorados? ¿O a cuántos de ustedes les gusta que los adoren? Y la respuesta es no, ¿cómo se le ocurre? Solo a Dios hay que adorarlo. Ah, pero ¿les gusta a ustedes o nos gusta a nosotros que nos aplaudan? ¿Nos gusta que nos reconozcan? ¿Que nos hagan que nos respeten, que nos valoren también, ¿cierto? Que nos tengan en cuenta. ¿Qué sucede cuando no nos tienen en cuenta? Cuando pueden aplaudir al que está a nuestro lado. Puede ser que hayan dos que hicimos el mismo trabajo y resulta que le dieron premio al otro y a mí no. ¿Cómo me siento yo? Ah, eso significa que mi corazón está diciendo que necesito adoración. Recuerden que estamos viendo las cualidades de Dios, pero que nosotros pensamos que no las tenemos. Entonces llevamos 4 y dice la primera, poder, control, pretende adoración y también y la quinta, y hace juicio sobre los demás, juzgar, ¿no? Y la quinta, que debemos llevarla rápidamente, es la de dar antes de tomar. Cuando yo doy antes de tomar algo, ¿qué significa eso? ¿En qué papel o dónde me estoy colocando? Pues me estoy colocando en el papel de Dios. ¿Por qué? Porque resulta que Dios no tiene necesidades. Entonces, como Él no tiene necesidades, Él puede dar. Y de paso, ¿no? Es lo que Él hace todo el tiempo, da sin necesidad de tomar de nadie. Entonces, cuando yo doy cualquier cosa, puede ser, pero sobre todo lo que nosotros más decimos que damos sin tomar de nadie es el amor. Pensamos que lo tenemos, que es algo que es innato a nosotros, que es como si tuviésemos una fábrica de amor por allá adentro. Entonces, damos un amor sin necesidad de tomarlo de Dios y entonces ahí me estoy poniendo en el lugar de Dios. Y de paso, ¿de qué calidad es el amor que nosotros damos? Cuando yo no lo tomo de Dios, ¿cómo es el amor que damos? Egoísta. Egoísta. Es así. Bien, la Biblia dice claramente cuál es el engaño del corazón. No es que nosotros lo aceptemos abiertamente, pero nos comportamos como tal. Ejercemos poder, control, juicio, pretendemos adoración y queremos dar sin tomar antes de Dios. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto? Que es que nosotros somos criaturas y que tenemos un creador. Pero las religiones, ¿qué enseñan? Enseñan que ellos son dioses, enseñan que ellos tienen autoridad y dominio sobre muchas cosas. Hay diferentes corrientes.
que se colocan en el lugar de Dios. Instituciones, programas, todo. Es más, me atrevo a decir, todo lo que el hombre ha tocado está impregnado del engaño del corazón. Y para ir cerrando ya, necesitamos avanzar rápidamente en algo que va a aparecer en pantalla, y es que las iglesias evangélicas, los testigos de Jehová, las iglesias cristianas, la iglesia católica, otras religiones, otras iglesias, tienen una misma raíz, y es yo soy Dios. Yo soy. Ahora, ¿qué pasaría si ese engaño bueno, mencionemos primero por qué creemos que estas religiones, estas iglesias que mencionamos, están engañadas? Porque comprenden los siguientes comportamientos. Claro, mire, nosotros lo podemos ver en todas, ¿sí? Nos estimamos a nosotros mismos, o como iglesia nos estimamos más que los otros, ¿cierto? Pensamos que tenemos mejor conocimiento. No, es que yo sí tengo la verdad, dicen unos, y los otros dicen, no, la verdad la tenemos nosotros. No, es que nosotros sí somos de sana doctrina. Los otros, no, los de sana doctrina somos nosotros, ustedes no. Entonces, estamos siempre diciendo que nosotros tenemos mejor conocimiento, mejores habilidades. Ahora, eso nos lleva a competir, ¿cierto? En todo lado podemos verlo, no solamente aquí tomamos como ejemplo las iglesias, ¿cierto? Pero si lo miramos en el lugar de trabajo, estamos compitiendo. Y si hay un compañero de trabajo que tiene habilidades iguales o tal vez superiores a las mías, yo ya empiezo a mirarlo como un rival. Y si es un rival, pienso que me puede quitar mi trabajo. Y entonces hemos visto hasta dónde puede llegar el ser humano para no dejarse sacar, ¿no? Entonces pueden utilizar estrategias hasta eliminar a esa persona, eliminarla de ese lugar de trabajo para ellos poderse quedar bien. Ahora, también hemos visto a nivel de las religiones luchas por el poder, ¿cierto? Totalmente, se ve a diario por todas partes. Juzgamos, ¿sí? Nos juzgamos unas religiones a otras, controlamos, no solamente nos controlamos como miembros, entre miembros de iglesias, sino también entre unas religiones y otras, y hay algunos que han llegado a la violencia y hasta a guerras. Sabemos nosotros, hemos escuchado de guerras, de situaciones por allá, en el oriente, lo hay por cuestiones de religión. Entonces, vemos algo que cuando la mentira o el engaño del corazón está en el hombre o en las instituciones, va a haber controversia, va a haber conflicto, va a haber crisis, va a haber competencia, va a haber muchas cosas. Cuando en el hogar reina el engaño del corazón, hay conflicto de pareja, hay peleas entre los esposos, los hijos se sublevan, se enfrentan, y es lo que está escrito en la profecía. Así que hay que ir a la raíz y no simplemente trabajar sobre el fruto. Pero hay algo interesante para ir cerrando ya, y es que ¿qué pasaría si la raíz de yo soy Dios no existiera y más bien existiera la de yo soy una criatura? ¿Qué pasaría con las diferentes naciones? ¿Qué pasaría con las diferentes habilidades, las diferentes tareas, los diferentes colores de piel, el diferente gusto, los diferentes tamaños, los diferentes ropas, los diferentes pensamientos? ¿Qué pasarían? Si yo soy una criatura, ¿tomo como medida a quién? Solamente al Creador. Al Creador. Y entonces, ¿qué tendríamos? Entonces, nos estimaríamos a nosotros mismos en el mismo nivel que los otros, ¿cierto? No pretenderíamos ninguno tener mayor habilidad o mayor conocimiento, simplemente entenderíamos que somos diferentes. Entonces, yo tengo esta habilidad, tú tienes esta otra, yo tengo este talento, tú tienes este otro, y lo podemos utilizar juntos para adorar a Dios sin competencia, sin rivalidad, sin lucha de poderes, sin guerra, sin violencia, sin asesinatos. Sí, interesante que todos tuviésemos la identidad correcta, criaturas. Ajá. Entonces, ¿cómo serían los hogares? Imagínate. ¿Cómo sería la iglesia? ¿Cómo sería? ¿Cómo serían los matrimonios? ¿Cómo viviríamos? ¿Sí? Sería... El hogar sería lo que hemos leído
lo que hemos leído en el Espíritu de Profecía, pedacitos de cielo en la tierra, donde nadie quiere tener el control ni el poder. ¿Y cómo se educarían a esos hijos desde esta perspectiva? Porque hay que educar, lo que pasa es que lo hacemos desde el control y desde el poder, pero si no lo hiciéramos desde el control y desde el poder, ¿cómo sería la educación? La educación sería un placer, ¿sí? Y no lo que ha resultado. Los padres sienten temor, sienten miedo. Entonces, con la identidad correcta, la educación sería un placer. Muy bien, querida esposa. Para cerrar esta ocasión tan especial, quiero terminar diciéndole lo siguiente. El que está engañado no sabe que está engañado. Es bíblico. Y quiero leerlos para que cerremos con esto. Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de nada, pero no sabes. Jesús mismo le está diciendo a la iglesia. La iglesia dice, soy rica y me he enriquecido. Y escuchen lo que dice, no tengo necesidades. ¿Quién es el único que no tiene necesidades? Dios. Así que la iglesia, la Odisea, está engañada. Se sentó en el trono de Dios, le creyó la mentira al diablo y vive como tal. Pero ¿saben algo? Jesús nos dice, pero no sabes. O sea, ¿quién sabe? Jesús sabe que estamos engañados. El diablo sabe que nos engañó, pero nosotros no lo sabemos. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Dios con nosotros en este tiempo a través de estas temáticas? Pues llevándonos a reconocer que estamos engañados. ¿Y qué hacemos cuando descubrimos que hemos estado engañados? Pues buscaremos la verdad. Y la verdad es Cristo. Si Satanás ha ocupado el trono de Dios en nuestra vida, es tiempo de darle a Jesús el trono en nuestro ser. Y esa será la única manera para vencer y poder cumplir el propósito en esta vida y poder así esperar a nuestro Salvador cuando venga en las nubes de los cielos. ¿Engañados iremos al cielo? No, no podemos. Por eso justamente está el diagnóstico en la iglesia de la Odisea, ¿sí? Tú dices, tú crees que eres rico y que no tienes necesidad de nada, pero no sabes. O sea, estamos engañados porque estamos hablando de una identidad. Nosotros pensamos que vivimos como hijos de Dios, pero nuestro comportamiento nos dice algo diferente. O sea, esto es cuestión de identidad. Estamos viviendo bajo una identidad errónea. Así es. ¿Sí? Si en mi subconsciente yo pienso que yo soy Dios, de esa manera me comporto. Entonces, a donde quiera que vaya, voy a llevar eso y voy a resultar teniendo dificultades con los demás en el hogar. No solamente con mi esposo, ¿cierto? Con todas las personas que llegan. Y esto es tan realmente subconsciente que nosotros tenemos dificultades, pero no nos damos cuenta. O sea, a veces decimos, pero yo ¿por qué soy así? Pero yo ¿por qué actúo de esta manera? ¿Sí? ¿Por qué le contesto de esta manera a mi esposo? Creo que necesitamos ayuda. Creo que necesitamos reconocer que necesitamos de un libertador. Y ese libertador está a las puertas, tocando. Le permitiremos que nos saque del engaño y nos lleve a la luz y a la verdad que Él nos quiere dar. Es un proceso, pero podemos alcanzarlo de la mano de Jesús. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude y nos acompañe a todos en este proceso de seguir adelante. Hasta Les pronto. invitamos para el Bendiciones. siguiente programa. Vamos a hacer una oración para terminar. Oremos. Cariñoso Padre que moras en los cielos, Señor, gracias porque hoy has abierto nuestros ojos y nos has mostrado que hemos estado viviendo en una identidad que no es la verdadera. Perdónanos, Señor, porque nuestro comportamiento lo revela, pero ayúdanos a tener la identidad correcta, saber que somos criaturas de Dios
necesitados del Creador, que dependemos enteramente de ti. Gracias, porque a través de entenderlo nos vas a empezar a dar la solución y nuestros hogares y nuestras vidas podrán ser lo que tanto deseamos. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.